La tangente en el círculo trigonométrico. Para ilustrar este tema, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Se traza la recta x igual 1 y se dibuja un ángulo θ con lado terminal OP, donde P tiene como coordenadas x, y es un punto en el círculo trigonométrico. Luego el segmento OP se prolonga hasta el punto P', que está en la recta x igual 1. Ahora, yo sé que esto que está aquí puede ser poco comprensible, pero vamos a tratar de ilustrarlo a través de un dibujo. Voy a dibujar una circunferencia trigonométrica cuyo radio es 1. Ahora, dice que se traza la recta x igual 1. Ahora, si me están diciendo x, significa que voy a tener que ocupar el eje horizontal, este eje. Y dice que debo trazar una recta en 1, es decir, en este punto. Así que voy a trazar esa recta. Esta recta tiene como ecuación x igual 1. Ahora, dice que se dibuja un ángulo θ con lado terminal OP, donde P, x, y es un punto en el círculo trigonométrico. Así que voy a dibujar un punto en el círculo trigonométrico, aunque no me dicen si aquí, no me dicen en realidad dónde debo dibujar el punto, pero yo lo voy a dibujar por aquí. Entonces, este sería el punto P, cuyas coordenadas son x, y. Y al dibujar este punto, puedo unirlo con un segmento al centro. Y entonces se forma este ángulo. Ahora, este ángulo se llama ángulo θ. Y se forma con este lado, con este segmento que es el lado terminal OP. Ahora, dice que luego el segmento OP se prolonga hasta el punto P', que está en la recta x igual 1. O sea que en esta recta hay un punto que se llama P'. Entonces, ese segmento que estaba aquí, ese segmento, lo voy a tener que prolongar hasta llegar a este punto que se llama P'. Y a este P' le voy a poner como coordenadas A, B. Entonces, este punto P tiene como coordenadas x, y este punto P' le voy a poner como coordenadas A, B. Si ustedes se preguntan de dónde saqué A y B o x y y, bueno, son valores, son letras que simbolizan valores, y ustedes pueden colocar las letras que quieran. Yo he decidido colocar esas letras. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Número 1, determina las coordenadas del punto P', A, B en función de θ. Es decir, me están preguntando cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, pero partiendo del ángulo θ. Así que voy a hacer lo siguiente. Como este punto se llama punto P' y dice que sus coordenadas son A, B, significa que aquí se forma un triángulo rectángulo. Observen. Si la primera componente es x y la segunda componente es y, significa que esto vale 1. Porque ya dijimos que como es el círculo trigonométrico, el radio vale 1. Así que A, este vale 1. Y este es B. Pero este no tiene ningún valor por el momento. Así que aparentemente, ¿verdad? Este punto caería con este 1, pero no tenemos ninguna certeza de que eso suceda. Puede que esté un poquito más arriba o puede que esté un poquito más abajo. Muchas veces las cosas que se ven no son ciertas. Habría que tener un argumento válido para decir que ese segmento B también vale 1 porque está a la misma altura. Pero no es así. Este sí, porque ya sabemos que el radio vale 1. Así que A vale 1, pero B no sabemos cuánto vale. Así que si este es el ángulo θ, la tangente de θ es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, B entre A.
Tangente de teta es igual a b entre a. Pero ya sabemos que a vale 1. Así que la tangente de teta es igual a b entre 1. Y b entre 1 es b, porque todo número dividido entre 1 es b. Así que la tangente de teta es b. Y ese sería el valor de b en función del ángulo teta. Así que ya sabemos que a vale 1 y ya sabemos que b es la tangente de teta. Así que en lugar de escribir a, yo voy a escribir que vale 1 aquí. Y en lugar de escribir b, yo voy a decir que vale tangente de teta. ¿Qué es esto que está aquí? Así que P' ya no es A, B, sino que es 1, tangente de teta. ¿Para cuáles valores de teta la función y igual tangente de teta no está definida? Bueno, no está definida para valores del ángulo teta que comprenden 90 grados y 270 grados. Porque en esos casos los puntos tienen la forma 0,1 y 0,-1, donde a es igual a 0. Es decir, la tangente de teta no está definida cuando, por ejemplo, este punto está aquí encima. No puede ser eso porque entonces a ya no valdría 1, porque a medida que este punto se va moviendo hacia este lado, este segmento, esta distancia se va haciendo más pequeña y ya no valdría 1, sino que valdría 0. Y si dividimos un número entre 0, está indefinido. Así que la tangente no está definida para cuando el ángulo vale 90 grados, ni cuando vale 270 grados. También aquí, ¿verdad? Vuelvo y repito, yo puedo agarrar este punto e irlo arrastrando hacia este lado, ¿verdad? Irlo arrastrando. A medida que este punto se va arrastrando a este lado, este segmento de recta, que es el radio, ya no valdría 1. Empezaría a hacerse más pequeño hasta que se hace 0. Y cuando se hace 0, entonces al dividir un número entre 0, como recuerden que tenemos que dividir entre a, entonces un número dividido entre 0 no está definido. Observen, tangente de 90 grados es igual a b sobre 0, porque decíamos b entre a, pero como en esos casos a vale 0, entonces decimos b entre 0 y eso es indefinido. La tangente de 90 grados no está definida. De la misma manera para 270 grados. Si dividimos b entre 0, eso también está indefinido. Conclusión. La tangente de un ángulo θ puede representarse en un círculo trigonométrico de la siguiente manera. Se dibuja el punto P correspondiente al ángulo θ en el círculo trigonométrico. Se prolonga el segmento OP, donde O es el origen, hasta cortar a la recta X igual 1. ¿Qué es esto, verdad? Aquí. Se llama P' al punto de corte. La coordenada en Y de P' es igual a tangente de θ. La función tangente de θ no está definida para aquellos ángulos de la forma θ igual 90 grados más 180 grados por n, donde n es un número entero. Es decir, que no está definida para 90 grados, ni para 270 grados, ni para todos los ángulos que siguen, que terminen en este punto o terminen en este punto. Veamos, ejemplo número 2. Representa el valor de la tangente de los siguientes ángulos utilizando la figura de la conclusión. O sea, nos están pidiendo que utilicemos esta figura, ¿sí? Así que voy a graficar el ángulo de 60 grados y necesito calcular el valor de la tangente. Así que, bueno, no necesito calcular, sino que representar, dice. Así que lo que voy a hacer es trazar una recta por el punto 1. Recordemos que esa era
el primer paso. Luego, como ya nos dan el ángulo de 60 grados, entonces podemos utilizar el transportador, ¿verdad? Utilizamos el transportador y a partir de cero contamos 60 grados de derecha a izquierda. Recordemos que como es positivo, entonces se mide en sentido antihorario. A partir de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está 60. Entonces trazamos el segmento de recta indicando que este es el lado terminal donde se cumple que la abertura mide 60 grados. Así que este punto es el que nos define, ¿verdad? El lado terminal. Ahora, este segmento se prolonga, es decir, se dibuja, se alarga hasta que logre cortar con esta recta de color azul. Y este punto es P', cuyas coordenadas son A, B. Bueno, tenemos lo siguiente. Necesitamos calcular las coordenadas de A y B. Así que este lado vale 1. Ya dijimos que porque el círculo trigonométrico tiene radio 1, entonces este radio, que en este caso lo vamos a representar por A, vale 1. Y este otro segmento que es B, pero no sabemos cuánto vale. Ahora, observe que se forma un triángulo que es rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Este es el cateto, lo vamos a llamar A igual 1, y este es el otro cateto que se llama B. Ahora, si yo quiero calcular la tangente de 60 grados, tangente de 60 grados es igual a B, observe, B entre, que sería el valor de A, porque la tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así que el cateto opuesto es B entre el cateto adyacente, que es A. B entre A. Pero A ya sabemos que vale 1. Así que vamos a reemplazar esa A por 1. Tendríamos tangente de 60 grados es igual a B sobre 1. Y B sobre 1, eso es B. Así que la tangente de 60 grados es igual a B. Pero ya teníamos esa tablita, ¿verdad? Y habíamos dicho que la tangente de 60 grados vale raíz cuadrada de 3. Así que la tangente de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3. Ejemplo número 3. Representa el valor de la tangente de los siguientes ángulos utilizando la figura de la conclusión. Y tenemos nuevamente el ángulo 135 grados y vamos a dibujar el círculo trigonométrico cuyo radio es 1. Así que como el ángulo vale 135 grados, voy a trazar esta línea recta siempre en 1 y voy a graficar el ángulo de 135 grados utilizando el transportador. Así que ubico el transportador y como el ángulo es positivo, a partir de 0 empiezo a contar 135 hacia la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Hasta aquí está 130 grados. Aquí está 140, significa que 135 está al medio de ellos dos. Así que este sería el segmento que indica que el ángulo de 135 grados se alcanza en ese punto. Ahora, vamos a indicar que este es el ángulo de 135 grados y este otro ángulo sería de 45. Recuerden que la mitad de la circunferencia equivale a 180 grados. Así que si este vale 135 grados, este ángulo vale 45 grados. Así que si yo quisiera prolongar este segmento, observen cómo hay que prolongarlo para que corte con el eje, con esta recta. No podría cortarla porque en todo caso
se prolongaría en sentido opuesto. Así que vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a prolongar de esta manera. Es decir, que este punto es el mismo que está aquí. Este punto es este mismo. Y este ángulo que está aquí, 45 grados, es este mismo. Así que en lugar de prolongarlo en este sentido, mejor lo voy a prolongar en este otro sentido. Y aquí tendríamos el punto P'. Ahora, si este es el punto P', cuyas coordenadas son A, B, entonces este lado se llama A y como el radio vale 1, entonces A vale 1 y este sería menos B. ¿Por qué sería menos B? Bueno, sería menos B porque el sentido en que se ha medido ese segmento es hacia abajo. No es que la distancia sea negativa, sino que el sentido en que se ha medido este segmento es hacia abajo. Así que este es el punto A, menos B. Este sería el punto A, la coordenada en A, y este sería la coordenada en B. Entonces tenemos que A vale 1 y este vale menos B. Tangente de 135 grados es igual a la tangente de 45 grados. Ahora, la tangente de 45 grados se puede calcular de la siguiente manera. Cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, menos B entre A. Menos B entre A. Pero ya sabemos que A vale 1. Así que la tangente de 45 es igual a menos B entre 1, porque A vale 1. Y menos B entre 1, eso es menos B. Así que la tangente de 45 es menos B. Pero en el cuadro en el que nosotros nos auxiliamos, sabemos que la tangente de 45 vale 1. Así que escribimos que la tangente de 45 es 1. Pero como aquí aparece como menos B, entonces vamos a escribirle menos 1. Entonces, la tangente de 135 también vale menos 1. Ejemplo número 4. Representa el valor de la tangente de los siguientes ángulos utilizando la figura de la conclusión. Y tenemos el ángulo θ que vale menos 150 grados. Vamos a dibujar el círculo trigonométrico cuyo radio es 1. Trazamos la recta que pasa por 1 y corta al eje X. Voy a utilizar el transportador y lo he colocado de esta manera porque si ustedes observan el ángulo es negativo. Lo he colocado de esta manera porque si ustedes observan el ángulo es negativo y por tanto debe medirse en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario. Así que como el ángulo es negativo, voy a colocar el transportador de esta manera y voy a empezar a contar hasta completar 150 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y aquí está 150. Así que en este punto se alcanza 150. Pueden ustedes marcarlo con un lápiz. En todo caso yo voy a trazar el segmento indicando que es ahí donde se alcanza el ángulo de 150 grados. Este sería el lado inicial y este sería el lado terminal. Y de la misma manera que en el caso anterior, si yo quisiera prolongar este segmento, jamás tocaría a esta recta que es x igual 1 porque se prolongaría de forma opuesta. Así que lo que voy a hacer es prolongarla a partir del origen. Entonces, este ángulo sería el de 30 grados. Es el ángulo complementario a 150. Entonces, este segmento lo voy a prolongar, pero del otro lado. Así que este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí. Este punto que está aquí es el mismo que está aquí. Y al prolongarlo, corta a la recta x igual 1 en el punto P', cuyas coordenadas son A, B.
Ahora, si este punto es A, B, significa que este segmento vale A y el valor de A es 1 porque el radio vale 1 y ese segmento vale B. Observe que se ha formado un triángulo rectángulo donde el ángulo es 30 grados, este ángulo agudo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Entonces decimos que la tangente de menos 150 grados también es equivalente a la tangente de 30 grados por ser suplementarios. Ahora, tangente de menos 150 grados es igual a la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, B entre A. Pero ya sabemos que A vale 1, así que tendríamos B entre 1. Y B entre 1 es B. Tangente de 30 grados es igual a B. Pero ya sabemos que la tangente de 30 grados en la tablita equivale a raíz cuadrada de 3 entre 3. Así que la tangente de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 3. Entonces, la tangente de menos 150 grados es equivalente a la raíz cuadrada de 3 sobre 3.